En la segunda hora de hoy vamos a concluir nuestra exposición de Jehová Rafa y luego vamos a otro nombre en el cual Dios se revela, Jehová Makadash, que quiere decir nuestro santificador, el que nos santifica. Entonces veamos el número 7, al final del número 6, Jesús es la revelación de Jehová Rafa en el Nuevo Testamento. Ahora, Jehová Rafa, ¿qué quiere decir? El Señor nuestro sanador, el Señor nuestro sanador, o el Señor que te sanará, Jehová Rafa. Entonces, veamos al Señor nuestro sanador. Ahora, alista tu Nuevo Testamento, vamos a ir capítulo por capítulo en los primeros 4 evangelios y vamos a mostrarles que es obviamente la voluntad de Dios sanar a las personas. Es obviamente la voluntad de Dios. ¿Qué hacía Jesús? ¿Haciendo la voluntad de Dios? ¿No estaba haciendo la voluntad de Dios? Entonces, cuando vemos esto, ahora vayamos a Mateo. Vamos a empezar con capítulo 8 de Mateo. Ahora, esta no es una lista exhaustiva. Yo vi simplemente los títulos de los párrafos. Entonces, Jesús sanó, Jesús sana, Jesús sanó esto, sanó esto otro. Entonces, hay muchos más casos de los que vamos a ver. Entonces vas a ver otros capítulos. Yo les animo a ustedes que estudien esto y ministren esto a otras personas. Estudia y muéstrales, hey, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? La mayoría les va a decir sí, si tienen algún trasfondo cristiano. Entonces algunos pocos te van a decir no. Y la respuesta va a ser sí. Si la Biblia es la palabra de Dios y les muestras lo que dice acerca de la sanidad, tú puedes convencer a algunos de las personas. Para mí es algo extraño para mí. ¿Por qué tendría que convencer a alguien que se sane? Porque no quieren verse raros ahí en la calle, que alguien imponga sus manos con sus ojos cerrados. Si así yo voy a recibir mi sanidad, que así sea. Impón la mano en mi cara, no importa. Si yo necesito ser sano ahí en la calle o en un centro comercial, hazlo. Yo voy a orar también con ellos. Es tu alternativa básica. No me gusta estar enfermo. ¿A alguno de ustedes les gusta estar enfermos? No les voy a preguntar eso. Mi esposa dice que a mí me gusta ser mimado. Oh, ¿podías traerme esto, amor? ¿Podías hacer esto por mí? Y los varones a veces son como bebés. ¿No has escuchado eso? Yo he escuchado 1 o 2 veces eso. Pero mi esposa siempre me cuida muy bien. O cuando le digo, oh, no siento levantarme. A veces me pasa esto cada 4 o 5 años. A veces me gusta ser mimado, pero no me gusta estar enfermo. Entonces, si estar ahí afuera en la calle y ores por mí, a mí no me interesa. Yo voy a recibir así mi sanidad. Es muy extraño. ¿Por qué tenemos que pedirle a alguien que crea para ser sano? Entonces, venir a alguien que no cree realmente que puede ser sano y tienes que convencerlo. Y aquí puedes empezar aquí. Mateo capítulo 8. La primera parte. No voy a ir verso por verso. Vamos a ver un par de eso. Este hombre con lepra, el sanado. La fe del centurión. En verso 13 dice, anda y va a ser hecho así como has creído. Y su siervo fue sanado esa hora. Y todo lo que hizo es, si yo tengo fe, y si tú dices la palabra, esto va a ser hecho. Es una fe seria esa, de alguien que ni siquiera era cristiano, ni era siquiera judío, era un soldado romano, y él creyó que su siervo iba a ser sano, que Jesús sana a muchos. Tú tienes que ver, y tienes que ver cuando él dice sanó a todos. ¿Qué quiere decir? A todos los que vinieron a él los sanó a todos, y sanó a cada persona que vino a él. La sanidad de 2 endemoniados al final del capítulo 8. Capítulo 9. Te digo que esto iba a ser un tour rápido. Que Jesús sana a un paralítico. Una niña muerta y una mujer enferma. Verso 18, verso 27. Jesús sana al ciego y al mudo. Ahí tenemos 2 capítulos. Si esto fuera todo lo que estuviera escrito de sanidad, yo creería en la sanidad. Pero eso no es lo que está escrito. No es todo lo que está escrito. Continuemos. Vayamos al capítulo 15. Capítulo 15. En el verso 28.
Entonces respondió Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer le dijo, estaba hablando acerca de los perros que comen las migajas que caen de la mesa de los amos, y ella no era una judía. Este era un término derogativo para describirla. Y él le dijo, tu gran fe te ha hecho sana y tu petición va a ser concedida. Entonces aquí vemos que él ha sanado por la fe de otras personas. Él ha sanado a otras personas. Entonces mi fe, si mi fe puede sanar a mis hijos, sí, absolutamente que sí, por supuesto. ¿Puede sanar a otros miembros de mi familia extendida? También, yo creo, por supuesto que creo eso. Ahora, ¿ellos pueden tapar esa fe? Sí, por supuesto. ¿Pueden parar esa sanidad? Sí, por supuesto. Puede suceder, porque no creen. Pero si ellos son creyentes y yo estoy orando desde distancia, pueden ser sanados. Aquí dice, capítulo 15. Ahora vayamos al capítulo 20. Dos ciegos reciben la vista en el verso 29. Tú puedes ver ahí en el verso 32. Y deteniéndose Jesús les llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, Señor, que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús tuvo compasión, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces vemos cosas que pasaron en Mateo. Y este no es el evangelio de acción, pero vemos aquí la sanidad sucediendo en 5 o 6 capítulos. Entonces Mateo, cuando estaba escribiendo los incidentes de estas cosas que pasaron, él no escribió todo lo que pasó, lo que hizo Jesús, porque dice, y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, en el mundo no cabrían los libros que habrían de escribirse. Es poderoso, ¿ah? Entonces piensa esto, es un resumen de lo que pasó. Ahora, yo no creo que haya otras verdades o cosas que tú puedes ver, como podemos ver sanidad, y que hay muchas ocasiones en la Escritura, como las ves aquí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si lo es, entonces tienes que creerlas. Y la sanidad no es, yo me refiero, no es algo para romper la cabeza, usando términos actuales. Es tan fácil de ver. Tú tendrías que ser enseñado o mal enseñado para creer otra cosa. Si tú abres la Escritura, si un bebé o si un niño aprende a leer y creen todo lo que le leen, ellos creen y ellos creerían que Jesús sana en cada situación y en cada ocasión. Ahora vayamos al libro de Marcos. Marcos es el evangelio de acción. Y me gusta eso. Mi mamá me puso el nombre de Marcos. Gracias, madre. Marcos 1. Jesús sana a muchos. Verso 29. Ustedes, si quieren escribir esto, en el verso 40, sana a un leproso. Y ahí, en Marcos 2, Jesús sana a un paralítico. En Marcos 3, las multitudes lo están siguiendo a él. Pero lo que está haciendo en el capítulo 1, sanando el sábado, ¿es ilegal sanar el sábado? ¿Y qué quería decir? Y sanaba todos los días. Yo pensé, cuando estaba viendo esto ayer, decía, es una revelación para mí. El domingo no es el único día que puede ser sanado. Y a propósito, era ilegal sanar el sábado. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que ser ilegal? Porque el sanar es trabajo. Es trabajo. Y consideraban trabajo el sanar. Tienen que hacer algo. Entonces, ¿tú sabes algo? Era ilegal cuando Jesús vino y habían sanidades que sucedían. Deberían haber habido. Si habían puesto una ley en contra de eso, no puedes sanar el sábado. Entonces, si tú estudias y en el tiempo, en la historia de los hebreos, tú vas a ver que habían rabinos que oraban por las personas y las personas se sanaban. Porque ellos creían en el Antiguo Testamento que Dios era su sanador. Este no es un nuevo concepto, no es un nuevo concepto. Cuando Jesús vino, Él lo abrió para los gentiles, pero los judíos eran sanados regularmente. Habían rabinos. Pero este varón estaba siendo un poquito con más extremo que los otros. No era algo ocasional. Vamos a orar por alguien que se sane. Era boom, 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 boom. Donde quiera que iban, las cosas sucedían. Él estaba sanando a la gente porque la gente estaba enferma.
Y esta es una de las cosas que nosotros vemos en la Escritura. Cuando Cristo vino, Él abrió la sanidad para ti y para mí. Y la abrió para todos aquellos que creen. Entonces Él abre y nosotros podemos ver y entender que tenemos esa autoridad, ese derecho. Ahora, Marcos 3, Marcos 5, sanando un endemoniado, a una niña muerta y una mujer enferma. Verso 21. Ahora, yo veo que este es un nivel más alto de sanidad. Sanar a una persona muerta. Porque estás trayendo toda la vida de regreso. No solo estás arreglando algo. Es como el mecánico y el doctor. Y me gusta hacer la comparación. El ser doctor es ser como un mecánico porque tú encuentras lo que está mal y lo arreglas. Yo estaba leyendo esta broma en Selecciones que el mecánico vino a decirle al doctor, ¿por qué cobras tanto? Si tú haces el mismo trabajo que yo. Y el doctor le dice, sí, pero yo lo hago con el motor funcionando. A ver, trata tú de cambiar el repuesto con el motor funcionando. A mí me parece que es bueno. El doctor está cambiando el repuesto con el motor funcionando. Es más fácil hacerlo funcionar, pero cuando se para el motor, Jesús estaba trayendo a la vida. Es otra sanidad. Otra de las cosas que yo he hablado antes es esta. ¿Cuántos de ustedes tienen fe para la sanidad? Levanta tu mano si realmente tienes fe para la sanidad. Y si tú crees, si tú puedes imponer manos y sanar. Bien, ahora, ¿cuántos de ustedes han visto sanados porque has orado tú por ellos? Bien, la mayoría de ustedes. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen fe cuando tú oras por una persona muerta van a resucitar? No tenemos muchas manos como teníamos antes. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto a alguien que has orado y han sido resucitados? Muy bien, tenemos uno. Yo he visto a un hámster, no era un humano. Entonces, ahora, ¿por qué digo esto? No estoy diciendo esto para hacerlo sentir mal a nadie, sino con esta razón. Requiere más grande fe para orar para alguien que resucite que orar para alguien que sea sanado mientras está enfermo. Entonces, para mí, yo le digo, Señor, hazlo fácil para mí, que yo ore por las personas antes que mueran. Gloria a Dios. Y yo sé que tengo más que suficiente fe, pero que yo llegue antes que ellos mueran, para que yo diga, Señor, tú los sanas aquí. Porque aquí en esta habitación, todos aquí podemos orar por sanidad y vamos a verlos sanados. Pero es un nivel de fe más elevado aquí en Marcos 5. Es un nivel más arriba. Cuando ellos estaban viendo a Jesús decían, esto es algo diferente de lo que hemos visto en el pasado. Ahora bien, veamos Marcos 7. Lo que contamina al hombre, la fe de la mujer sirio-fenicia. Entonces aquí cuenta las historias. Hay libros que te van a dar comparaciones. Y algunas de las Biblias de estudios tienen la armonía de los evangelios. ¿Y qué pasa en este evangelio? ¿Cuáles son los paralelos? Algunas de estas historias se repiten en los 4 evangelios, algunas pocas. Aquellas cosas que todos escribieron, tenemos que estudiarlas con mayor detención porque dice, porque Dios quería que entendamos esto, porque está en los evangelios. La fe de la mujer sirofenicia, la sanidad del sordomudo, verso 31 en Marcos 9, la sanidad del joven endemoniado. Ahora, yo no sé, yo nunca he visto a un demonio echando a la gente al fuego. Es algo severo, es algo severo. Entonces, no era diferente para Jesús sanar a ese joven, echar fuera a ese demonio, de lo que era sanar a las multitudes de todas las enfermedades. No había ninguna diferencia. Es una de las cosas que nosotros lo vemos hacer como Jehová Rafa, nuestro sanador, su carácter, su naturaleza. Si hay algo está mal, yo lo voy a sanar. Yo lo voy a arreglar. Si algo está mal, yo te voy a sanar. Él es el ser que lo hace todo. Y algo, no importa lo que sea, yo soy el especialista, dice. Yo soy especialista del corazón, del cerebro, del cáncer, de los pies, de los huesos, no importa. Él es el especialista. Tú no puedes venir con algo de lo cual él no te puede sanar. No puede, no es posible. Entonces lo vemos. Él estaba sanando al ciego en el capítulo 8 y sanó al joven endemoniado. En capítulo 10, el ciego Bartimeo recibe la vista. Una de las cosas que vemos a través de esto, que Jesús sana a las personas que no ven.
yo creo que esto también es figurativo de cómo vemos las cosas. Hay personas que no pueden ver a Jesús porque están ciegos espiritualmente. Y no solo vemos la sanidad física en sus cuerpos físicos, sino que también vemos que Él les da sanidad espiritual para que ellos vean con sus ojos espirituales. Entonces yo creo que es algo que nosotros tenemos que asegurarnos mientras oramos, mientras ministramos, que nosotros estamos viendo en nuestro ministerio, estamos viendo los ojos espirituales siendo abiertos. Y esta es una de las cosas y razones que yo estoy tan inclinado a decirte que Jehová Rafa es tu sanador, que Él ha sido revelado a ti como sanador. Y yo quiero que le digas a otras personas, yo no quiero que haya duda. Hay personas que van a venir y decir, Dios no sana, Dios no hace esto ahora. Y no puede hacerlo para ti, pero siempre lo hace para mí. ¿Quieres que ore por ti? Ora, y los ojos de ellos van a ser abiertos. Ustedes tienen que entender, algunas de las cosas que yo hago, yo no voy a hacerlas, porque si no, ellas me van a golpear y me van a tirar al suelo y me van a patear un par de veces. Pero entiende, cuando yo les digo, cuando lo figurativo estamos hablando, tenemos que asegurarnos que nosotros estamos abriendo los ojos de las personas al orar por el Espíritu Santo que les revele la verdadera naturaleza y carácter de Dios. Y el verdadero carácter de Dios es Jehová Rafa, es el que te sana. Ahora, vamos a ver, vamos a ver Lucas y Juan, tú puedes verlas. Están ahí, yo te prometo que hay muchas incidencias de sanidad. Es asombroso. En Lucas, en casi cada capítulo hay algo de sanidad y tú puedes ver ahí. Ahora, claves para ser sanados. Hay algunas cosas que tú puedes compartir con otros. Si tú necesitas sanidad, puedes compartir estas cosas contigo y yo las voy a compartir. Algunas de estas cosas tú puedes compartir con otras personas. Ahora, yo no pongo las claves para ser sanados, porque escuché decir a alguien una vez, un maestro de Rema, Keith Moore es su nombre, dijo: los absolutos no son apropiados en los labios de los novatos. Esas fueron sus palabras exactas. ¿Y qué quiere decir? Estas son las claves para ser sanados. Y no hay otras claves. O si decimos hay 3 claves para ser sanados, quiere decir que no hay una cuarta clave y que lo sabemos todo. No hacemos eso. Mientras hacemos claves para ser sanados, pueden haber otras claves y seguro que las hay. Si tú tienes otras, aplícalas y practícalas y enseña a otras personas. Mantente en la palabra. Salmo 107, verso 20. Salmo 107, verso 20. No hemos escuchado esta como la escritura de salvación y sanidad, y podemos ver que aquí están ambos también. Salmo 107, 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué quiere decir librar de sus ruinas? Traerles la salvación. La ruina es rescatarlos del mismo infierno. Y también los sana. Entonces están conectados. Mantente en la palabra. Él envió su palabra y los sanó. La palabra los sanó. Entonces, si nosotros permanecemos en su palabra y entendemos que su palabra es para nosotros y es dirigida hacia nosotros, Él va a obrar a través de nosotros y Él nos va a sanar. Ahora, Proverbios capítulo 4, 20 al 22. Proverbios 4, 20 dice: hijo mío, y para ustedes, damas, hijas, inclina tu oído a mis razones, está atento a mis palabras, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, yo me paro en esta escritura en fe. Es una de mis escrituras que yo confieso. Y Señor, tu palabra es vida para mi cuerpo, medicina. Y yo voy a tomar esto, voy a caminar en salud, porque voy a mantenerme en sanidad y en la palabra. Y luego B dice ayuna. Isaías 58. Yo he escuchado Kenneth Copeland predicar un mensaje de esto como hace 4 o 5 años atrás, y nunca lo había visto desde esta perspectiva. Y una de las cosas que yo entendí es acerca del ayuno. Cuando hablamos acerca del ayuno, está hablando acerca de cuál es el ayuno que la gente escogió. Pero luego, en el verso 6, habla acerca del ayuno que Dios escogió. Vayamos al verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Y esto es lo que va a hacer.
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y cuando tú haces estas cosas, tu sanidad va a aparecer rápidamente. Yo quiero decirles a todos ustedes que cuando ustedes hacen esto, las promesas van a ocurrir en tu vida. Entonces, si tú tienes problemas con el ayuno y dices, oh, yo creo que el ayunar es algo anticuado, no es para nosotros. ¿Qué dice aquí? ¿Qué va a traer en este caso? ¿Qué nos dice? Y cuando ayunemos, vamos a ver lo que Dios nos está diciendo hacer. Y si lo hacemos, y vamos a ver que la sanidad se manifiesta rápido. Y vamos a ver estas cosas suceder en nuestras vidas. Ahora, el ayunar es una de las claves para ser sanados. Cuando hablamos acerca del ayuno, la gente se queda callada. Y esto sucede así en todas partes. Y yo sé, yo no soy una persona gorda, pero a mí me encanta comer. A mí me encanta comer. A mí me gusta comer. Entonces yo te he contado y te he dicho, cuando yo estaba creciendo, había 5 varones y una hermana. Y si tú no comías rápido en la mesa, no comías mucho y tenías que comer rápido porque los otros empezaban a comer. Entonces, eso no ha disminuido mi deseo de comer. Es difícil dejar de comer. ¿A algunos de ustedes les cuesta ayunar? A algunos no. Tú estás bendecido. Pero Dios requiere, ¿sabes qué es el ayuno? Es una señal y un compromiso, decirle, Señor, vamos a dejar todo lo que tenemos que tener cada día, algo que nos gusta hacer, y vamos a renunciar para pasar tiempo contigo. Y a veces dice acerca del dinero, tienes que ahorras al no comer ese día, tienes que alimentar a otros. A veces el ayuno es más que una cosa espiritual, también es algo físico. Y para algunos de ustedes dice, si yo he estado ayunando porque no tengo dinero para comer, y Dios lo que va a hacer, te va a liberar de eso, y Dios va a proveer para ti porque tú eres obediente a su palabra. Y otra vez, tú puedes ir al extremo en cada tema. Las personas pueden caer en el legalismo y llevar las cosas al extremo, o ir al liberalismo. Van a decir, no es para ahora. Tú tienes que encontrar lo que el Espíritu Santo te está dirigiendo en cada situación, en cada aspecto, y eso va a traer equilibrio a tu vida. Y lo va a hacer porque te digo, estás manejando en la carretera y tienes una zanja a cada lado. Entonces tienes que manejar en el medio de la carretera. No caes a la zanja de la derecha ni de la izquierda. No es bueno para tu salud. Entonces, oye y obedece. Éxodo 15:26. Hemos visto eso. Números 21, versos 6 al 9. Veamos esto juntos. Oye y obedece. 7 al 9, números 21, 7 al 9. Veamos desde el verso 6 y vamos a ver qué está sucediendo. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen la impresión que a Dios no le gusta la murmuración? ¿Algunos de ustedes están recibiendo esa impresión? No es una revelación para mí, es muy claro aquí en las Escrituras. A Dios no le gusta la murmuración hoy todavía. Es una palabra dura. A Dios no le gusta la murmuración. ¿En contra de quiénes murmuramos? De nuestros líderes, de nuestros pastores. Cuando murmuramos en aquellos que están en autoridad sobre nosotros, no lo complace a Dios. Ahora veamos qué pasa en el Antiguo Testamento cuando estaban ahí chismeando y murmurando. Verso 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado al haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega pues que nos sean quitadas las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla en una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahora, ¿qué era significativo acerca de levantar a esta serpiente? Eran los tipos y figuras. Era un tipo de Cristo. Cuando Cristo iba a ser levantado, iba a atraer a muchos hombres. Una de las cosas que alguien dijo, creo que era E.W. Kenyon,
cuando nosotros vemos a la serpiente de bronce o vemos a Cristo como sanador y ya no vemos nuestros síntomas ni circunstancias, miramos arriba y vemos más allá de lo que está sucediendo. Y yo creo que eso es clave cuando vemos. Una de las cosas que tenemos que oír y hacer su palabra, que nosotros lo miremos a Él para sanar, cambiar nuestros caminos y reconocerlo a Él como nuestro sanador. Y esto va a pasar en nuestras vidas y nos vamos a poner a ser obedientes. Segunda Crónica 7:14, ya lo hemos visto y hemos visto lo que dice, y si lo hacemos vamos a ver que la sanidad sucede. Entonces tenemos que oír y obedecer, ejercitando nuestra fe. Letra D, Josué 3:13, unos libros más allá, Josué 3:13 y 14. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán en un montón. Tan pronto como que hagan, que pongan. ¿Ellos vieron que las aguas se dividieron? No. Tú ves la sanidad antes que ores, antes que pidas. No la ves en lo natural. Entonces tienes que verla con los ojos de la fe. Y a través de los ojos de la fe nosotros vemos que nosotros sabemos que su palabra se va a cumplir y sabemos que la sanidad va a venir. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que ejercitar nuestra fe y tenemos que entender. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe y Dios lo ha dicho, lo va a hacer en cada área, en cada situación. Si Él ha dicho que lo va a hacer, tú te paras en fe creyendo y va a ser hecho. Entonces, Marcos 5:23. Marcos 5:23 y 28. Esta es una de las escrituras favoritas. En Marcos 5:21 al 43, he escrito ensayos, he predicado mensajes. Es una revelación poderosa para mí. Y yo he escuchado a alguien predicar unos años atrás. Está llena de principios de sanidad. Y Marcos 5:21 al 43. Ahora, en el verso 23 hablamos de ejercitar nuestra fe. Verso 23 dice esto: y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En otras palabras, si tú pones tus manos, ella va a ser sana y va a vivir. Y yo creo eso, hazlo, y yo estoy ejercitando mi fe, va a suceder. Entonces, sin ninguna pregunta, él sabía que lo iba a suceder. Entonces está ejercitando su fe. Verso 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, será salva. Esto lo decía la mujer con el flujo de sangre. Y nosotros vemos a las personas hoy. Si yo voy a esta cruzada o a esta conferencia, yo voy a ser sano. Y son sanos. ¿Por qué? Porque ahí está extendida su fe. Ahora, no hay manera que yo vaya a hablar en contra acerca de un evangelista de sanidad haciendo una cruzada. ¿Sabes por qué? Porque hay personas en ese pueblo que no van a creer si tú le impones las manos van a ser sanos. Y tú te puedes enojar por eso y te va a molestar. Como pastor, no te pongas celoso, porque vas a tener que tratar con esto. Aquellas personas piensan que cuando van a ir a esa conferencia y esa persona imponga sus manos, y adivina dónde van a ser sanados, cuando esa persona impone sus manos, porque ahí está su fe. Ahora, nosotros enseñamos que pongan su fe cada vez ahí. Nosotros tenemos que enseñar, hey, aquí mismo está, imponte tú mismo las manos y dile a Dios que te sana y eso va a suceder. O alguien que se ponga de acuerdo y va a suceder ahí mismo en tu vida. Tú no tienes que ir allá. Pero yo no voy a condenar a la gente que va a las cruzadas. Hay una razón para esto. Entonces esas conferencias, ¿sabes qué hacen? En lugar de que ir yo y poniendo manos a tu casa, puede hacer estas. Cuando están filmadas y difundidas por la televisión, muchas personas van a creer y tu testimonio individual no va a ir allá. Pero si va más allá de tus vecinos y tú empiezas a encender el fuego en tu comunidad, y cuando estas personas van a las conferencias grandes, estas conferencias las filman y las muestran en todo el mundo y miles de personas se van a convertir por ese milagro. Entonces nunca descartes a la persona que lo haga, pero no tienen que ir, diles, para ser sanos, porque el sanador está aquí, el sanador vive en ti. Y si tú te pones de acuerdo con la persona que está a tu lado y no dudas y ellos imponen tus manos, entonces estoy desatando mi fe y voy a ser sanado. Ese rato puede ser sanado. No tienes que ir a ninguna otra parte, pero
Pero si ahí está tu fe y donde está ahí su fe, no los condenes. No trates de descartarlos. Que vayan y diles, yo quiero que muestres a los doctores y yo estoy creyendo en fe que cuando vas ahí te vas a ser sanado. Ahora las personas van a estas cruzadas y nadie les impone las manos. Ahí es donde tú tienes la oportunidad de decir, yo no te dije esto antes que vayas porque yo no quería desanimarte, pero podemos ponernos de acuerdo ahora y Dios te va a sanar ahora, en este momento. Y yo voy a imponer mis manos y vamos a estar aquí porque el sanador vive en nosotros. Entonces, hay claves para ser sanados. Hemos pasado bastante tiempo en Jehová Rafa. Es una de las revelaciones que Dios ha puesto en mi vida que es muy, muy querida en mi corazón. Y yo quiero quitar todo rumor de que Dios nos sana hoy. En todo lo que hago, en cada área, en cada iglesia que predico, y en cada casa donde yo hablo, yo les voy a hacer saber que Dios es el sanador. No importa lo que han escuchado, lo que han aprendido, lo que han visto. Ahora, continuemos más adelante. Jehová Makadash. Jehová Makadash es un término que quiere decir el Señor que santifica. Y la escritura clave es Levíticos 20, versos 7 al 8. El Señor que santifica. Levítico 20, verso 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obras. Yo soy Jehová que os santifico. Yo, Jehová, soy Makadash, el que los hace santa. Ahora veamos al verso 22:9. Y otra vez se llama a sí mismo el yo Jehová que santifico. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando los profanen. Yo Jehová que los santifico. Él es Jehová Makadash. Ahora, yo lo vi esto en el hebreo. Y Kadash es la palabra que quiere decir consagrar, ser apartado, dedicar, considerado como sagrado o ser santificado. Y has debido escuchar Kadesh algunas veces. Y he visto que es Kadesh, que está después de Kadash, y quiere decir la prostituta del templo. Entonces, cuando digo Kadash, yo te les voy a decir Kadash para ser consagrado, apartado, dedicado. Y cuando he visto esto en el hebreo, les he contado que no tiene vocales el hebreo. Esta es la palabra de 3 letras para ser santo, consagrado, y también como la prostituta del templo. Entonces, cuando tú ves en el hebreo, dices, ¿de dónde sacas esto? Yo no lo sé, pero yo digo que así lo han hecho y así ha sido inspirado y yo voy a creerles. Y Dios es el que nos separa, aquel que nos consagra, aquel que nos hace santos. Entonces, esa es la revelación. Él es el que nos hace santos. Jehová Makadash santifica varias cosas, temporadas y estaciones. Vayamos a Éxodo 31 del 12. Éxodo 31. Versos 12 al 13. Habló además Jehová a Moisés: habla a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposos, porque será señal entre mí por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces tú tienes que saber que yo soy Jehová Makadash. Entonces Él santifica varias cosas. En este caso está santificado el día, el sábado. Estás santificando temporadas y estaciones. También lugares. Éxodo 3, verso 5. Y tú puedes verlas después en tu casa, las otras referencias. Éxodo 3, verso 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. En otras palabras, ha sido santificado, yo le he santificado. Saca tus zapatos, porque esto es algo que yo he llamado santos. Entonces estás santificando lugares. En Éxodo 3:5 has santificado ese lugar. Entonces, letra C dice gente. El Jehová Makadash santifica gente. Y aquí puedes ver estas escrituras. Santifica profetas. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Él santifica al primogénito. Él dice, el primogénito es mío. Y era como una ofrenda que él les había dado al multiplicar a los hijos de Israel. Santifica a los sacerdotes. Yo he llamado a estos sacerdotes para ser santos para mí.
santifica a sus hijos. En Efesios 5, 25 al 26, esos dos capítulos tenemos santificación, porque hemos sido traídos al reino, nos santifica a nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de santificación, lo que algunas personas llaman una área gris, porque tenemos distintos lugares que la santificación piensan que es un acto separado de la salvación y del bautismo en el Espíritu Santo. Y si la santificación es algo separado, es un evento o es un proceso, entonces te voy a hablar acerca de la santificación, que es el proceso de la santificación. Porque yo creo, y las Escrituras dan testimonio, que creo que estamos en distintos niveles en nuestra relación con Cristo, y las personas vienen como bebés en Cristo y luego crecen. Yo no esperaría de mi bebé de 3 meses que salte y juegue básquet como Michael Jordan, sino que esperaría de él que coma comida de bebés, chupe su dedo y diga mamá, mamá, mamá. Tú tienes que ver eso. Tú no esperarías eso en lo natural. ¿Por qué esperamos esto de lo espiritual? Nosotros esperamos demasiado de las personas, que sean igual que nosotros cuando nosotros hemos estado caminando con Cristo 15, 20, 40 años y ellos han estado caminando con Cristo 15, 20, 40 minutos. Entonces tenemos que ver cuál es la diferencia. Yo creo que la santificación juega un papel muy importante cuando vemos qué está pasando aquí. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué pasa con esto? La santificación es un proceso que obra la mano de Dios en nuestras vidas y también nuestras decisiones al obedecer sus comandos, sus mandatos y todo lo que Dios está obrando en nuestras vidas en las distintas áreas que hemos hablado hasta ahora. Cada promesa está basada en una condición. Si nosotros cumplimos las condiciones, la promesa va a ser nuestra. Y en la santificación no es diferente. Nosotros tenemos que asegurarnos que obedecemos sus mandamientos. Ahora, en Juan 3, verso 3, Jesús trae salvación, letra A. Vayamos a Juan 3:3. Juan 3:3 dice, respondió Jesús, Nicodemo, nos hagamos la pregunta. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces vemos que Jesús trae salvación y vemos la salvación en el proceso de santificación. ¿Cuál es el primer paso? Recibir a Cristo. Es el primer paso. Tienes que nacer de nuevo. Entonces ahí vamos. Ahora, el segundo paso en el proceso, renovamos nuestra mente por medio del lavamiento de la palabra. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Muchos de ustedes se han memorizado esta escritura muchas veces. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros renovamos nuestra mente con el lavamiento del agua. Efesios 5, 25 al 26, hablando acerca del varón y del esposo y la esposa. Y dice aquí que tenemos que renovar nuestras mentes y lavarnos con la palabra de Dios para movernos al siguiente paso del proceso de santificación. No hay saltos, tenemos que nacer de nuevo y luego de eso es un ascenso gradual. Tú no llegas inmediatamente con una cabeza grande y brazos grandes y nos estaríamos cayendo. Todo tiene que crecer en proporción para que tú no te desequilibres. Entonces tú ves a las personas un poco extrañas cuando sus piernas son largas ya como adultos. Eso sería raro. Y en el cuerpo de Cristo tenemos algunas personas que se ven raros porque tratan de crecer en una área, pero no están tratando de crecer en otras áreas. El proceso de santificación tenemos que ver y esto sucede en un periodo de tiempo. Estamos creciendo como algo completo, no solo como una parte individual. Efesios 5, 25 al 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha viene por el lavamiento de la palabra.
Y primero tenemos que nacer de nuevo, renovar nuestra mente y lavarnos con la palabra. Hay gente que no está lavando la mente con la palabra y no se puede renovar. No puede renovar tu mente si no la lavas con la palabra. No la puedes renovar leyendo el periódico o las noticias de la tarde. Puedes ver esas cosas y recibir cierta información, pero no vas a renovar tu mente, pero la renuevas con la palabra. Presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, 22 y 23. 1 Tesalonicenses está antes de 2 de Tesalonicenses, si les ayuda. 1 de Tesalonicenses 5, 22 y 23. Absteneos de toda especie de mal. Esta es la decisión que tú tomas. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Basado en la condición que hacemos que nos abstenemos de toda especie de mal. Gracias. Abstenemos de toda especie de mal. Eso quiere decir, estaba interpretando eso, aboliendo toda clase de mal. Ahí es donde nosotros empezamos la santificación. Entonces, cuando presentamos nuestros cuerpos, entonces tomamos ese paso. En el proceso de santificación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que nacer de nuevo, renovar mi mente. Luego presento mi cuerpo como sacrificio vivo ante Dios. Al abstenerme de toda especie de mal, dice que nos abstengamos de todo tipo de mal. ¿Sabías tú eso? Entonces, ¿cómo voy a ministrar a esas personas? A no ser que yo vaya a este lugar, a este bar, absteneos de toda especie de mal. No me hagas callar. Ahora, yo no voy a entrar en detalles, pero hay líneas que tenemos que trazar en las cosas que hacemos. Tenemos que pararnos fuera del bar y esperar a que salgan las personas para ministrarlas, en lugar de participar en lo que están haciendo. No es algo que nosotros tenemos que mirar aquí. La palabra dice que vamos a ser santificados y santos. Tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Letra D es matamos al viejo hombre. Romanos 6. Romanos 6, vayamos ahí. Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una decisión que tomamos nosotros es que estamos muertos al pecado y estamos vivos para Cristo Jesús, porque sabemos que Él nos santifica, sabemos que el hombre viejo ha sido crucificado. Muchas veces en nuestra propia vida nosotros dejamos que el enemigo nos condene. Aquí vamos a ver la diferencia. Yo he compartido esto. La diferencia entre condenación y convicción. La convicción te trae más cerca de Cristo y la condenación te aparta de Él. La condenación viene del enemigo. No tienes que hacer esto ni esto otro, bla, 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 bla. Si esa condenación viene, pero si el Espíritu Santo te atrae, el Espíritu Santo te atrae, y eso se llama convicción. La condenación te aparta de Dios y tú ves reglas y regulaciones que no hay manera de hacer puente en esa brecha. Tenemos que entender que matamos al hombre viejo. No dejamos que el enemigo traiga con el pasado, porque el pasado se ha ido, está cubierto, está totalmente lavado. La escritura que hemos aprendido antes, tan lejos como el oriente del occidente, así ha puesto nuestras transgresiones. Todo lo que está en tu pasado ha sido llevado y borrado de acuerdo a Dios. Yo escuché una diferencia. ¿Cómo haces esto? Tú olvidas y tú perdonas y perdonas. Yo puedo perdonar, pero a veces no me olvido. Yo le pido a Dios que me ayude a olvidar ciertas cosas. Cuando el enemigo trae de regreso otras cosas, esa amargura, ese resentimiento, esa ira contra esa persona está usualmente asociada. Entonces, Señor, lo perdono. ¿Cuántas veces hemos perdonado de la misma cosa varias veces? Entiendo. ¿Cuántos de ustedes han tenido que perdonar a una persona en la misma situación más de una vez? El mismo grupo. Muy bien. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque no tenemos la capacidad de olvidarnos. Pero Dios, cuando Él dice tan lejos como el oriente está del occidente, Él se olvidó
Y esa es una escritura y una revelación que podemos tener en el proceso de santificación, que el enemigo no puede condenarnos más de lo que ha pasado en el pasado. Hoy día es un nuevo día. Hoy día soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si mientras tú caminas en el conocimiento de Él, como Jehová Makadas, tú vas a entender que eres santificado, eres separado, has sido consagrado a ser una persona santa, y Él ha echado todo eso. Cuando vino la salvación, has sacado todo ese pecado fuera. Entonces, ¿qué hacemos? Matamos al hombre, vivificamos al nuevo. Ahí en Romanos 6, yo ya cerré mi Biblia, voy a buscar Romanos 6, versos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces nosotros entendemos y vemos que vamos a vivificar al hombre nuevo, porque hemos bajado y hemos matado al hombre y vamos a ser unidos en el nuevo hombre. Entonces vemos aquí a Dios, la santificación como un proceso. Una de las cosas que tenemos que entender es que la santificación no es un evento, nunca ha sido un evento, nunca va a ser un evento. El sacerdote no entraba de una vez, sino tenía que pasar un ritual para entrar al lugar santísimo. Era un ritual de limpieza ceremonial para que estuviera limpio, porque si no estaban, tú conoces la historia, ¡pum!, caían muertos, tenías que sacarlo amarrado del pie y escuchabas este golpe, ¡pum!, ahí dentro del lugar santísimo. Jim no lo pudo lograr. No es un acto simple, es un proceso. Entonces vemos esto en nuestras vidas, en nuestro caminar cristiano. Es un proceso, no es una cosa de un día. Jehová Makadas, Él nos santifica a través de Jesús ahora. Primera de Corintios 1:30 dice que nos santifica a través de su Espíritu Santo, acerca de la sangre, a través de su palabra y a través de nuestra obediencia. Tenemos escrituras para todo ello. Nos santifica a través de Jesús, porque Jesús vive dentro de nosotros. Tenemos esa justicia obrando en nosotros. Entendemos también que a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad, nos está enseñando, nos está cambiando. Es el punto 5 en tu folleto, en el folleto 7. La sangre nos está santificado. Acerca de la sangre, entendemos que la sangre que Jesús derramó nos santifica, nos purifica, y la santificación quiere decir ser apartado, dedicado, ser santo. Su palabra nos está santificando a través de su palabra. Como lo vemos, cada vez que ponemos su palabra nos convertimos en gente más fuerte, más como Cristo. Estamos levantando en el nivel de santificación, nos estamos acercando a Dios. Y nuestra obediencia, las decisiones que nosotros tomamos a través de nuestras decisiones. Sabes que tú tomas una decisión, algo que es cuestionable, que no estás moviéndote en la dirección correcta. Un pastor dijo una vez esto. Yo quiero que escuches esto. Quizás lo quieras escribir. Hazte esta pregunta cada vez que tú estás enfrentando algo que quieres hacer y no estás seguro si está en lo correcto o no. Esta pregunta: ¿lo que voy a hacer está aumentando o disminuyendo la unción de Dios en mi vida? Es un estándar alto por el cual vivir. Yo te digo, pero si tú quieres caminar en la plenitud de Dios y quieres caminar en santidad en tu vida, hazte esta pregunta antes de hacer algo que no estás seguro, que el Espíritu Santo quizás te está previniendo. ¿Lo que voy a hacer está aumentando o disminuyendo la unción de Dios en mi vida? Y te digo una cosa, algunas cosas vas a dejar de hacer. Algunas cosas vas a dejar de hacer, algunas cosas que hacías antes, que pensabas que no había problema en hacerlas, pero hazte esa pregunta. Y la verdad es, ¿yo estoy siendo más santo o estoy ensuciándome más? Algo que voy a tener que reparar. Y el punto final: cuando estás ministrando a otras personas, tienes que ser sensible en el proceso de santificación, no pensando dónde deberían estar o en relación a nosotros. No vamos a condenar a las personas, vamos a mirar a las personas y decir: esto es lo que Dios está tratando conmigo. Estas son cosas. Yo veo, hay cosas que yo no puedo hacer, porque el Espíritu Santo me ha convencido que otras personas están haciéndolas cada día y son felices haciéndolas. Ahora, si mi respuesta es decir: bien,
eso es pecado, ¿por qué lo estás haciendo así? Si nosotros vemos a la luz de la Escritura y vamos a través del proceso de santificación, vamos a entender que el Espíritu Santo está obrando con la gente en distintos niveles. Tú estás en distinto nivel que otra persona. No podemos juzgarlos a través de nuestro nivel. Dios los bendiga.